Grabar de nuevo. Federico, vos habías hecho una pregunta, me parece, algo que no te había quedado claro de los apuntes, y yo te dije que lo íbamos a ver, pero no me acuerdo cuál era tu pregunta. Sí, me acuerdo que hice alguna pregunta, pero ya me fijo y le digo. Ujú. ¿Alguno? Primero me gustaría saber quiénes han leído. Por favor, pongan la cámara, chicos, y el micrófono, por favor. Bueno, el micrófono cuando quieran hablar, pero pongan la cámara, ¿sí? Porque si no, la clase que viene no podemos. Poniendo la cámara. De estos 4 autores, estos 4 artículos que tenemos en el tema de la violencia, ¿lo han leído? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran consultar? Yo los leí, profe, pero lo que a mí me parece, por ejemplo, que no genera violencia y postura es el lenguaje. El lenguaje que habla bélico, el lenguaje de Berton, no lo veo como un instigador a la violencia. Por ejemplo, cuando vos llamas al campo de juego campo de batalla, Exacto, claro, lo me que parece pasa, que no genera. pero en ese sentido vos tenés que recurrir a quienes han estudiado el lenguaje, ¿sí? Han hecho muchos estudios sobre el lenguaje, lingüística, semiótica, y plantean de qué manera el idioma, el lenguaje, la manera de hablar, moldea el pensamiento de una cultura, ¿sí? Es como muy profundo el análisis en relación a que no es casual que usemos las palabras que usamos. Entonces, cuando vos, por ejemplo, volviendo al tema de la niñez, ¿viste? Suponete que vos tenés hijos y le vivís diciendo estúpido a tu hijo porque se equivoca, porque se cae, porque tropieza, porque se dice que lo estás estigmatizando. O sea, de alguna manera esa palabra, ¿sí? Esa forma de definirlo lo perjudica y psicológicamente lo coloca en un lugar de soy estúpido. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros a través del idioma permanentemente mencionamos que estamos jugando un partido de fútbol en un campo de batalla, o que hay que salir a matar o morir a un partido, o que hay que fusilarlo al arquero en un penal, le estamos dando una carga connotativa, digamos, denotativo connotativo, sí, le estamos dando una carga en ese idioma violenta, ¿sí? Hay una carga de violencia en las palabras que yo estoy utilizando. Pero insisto, cuando estos autores, que los dos últimos sobre todo hablan de eso, que es el Muñoz y el que tengo acá que es Rojas Torrijos, los dos hablan del lenguaje violento y del lenguaje del idioma belicista, son estudios lingüísticos muy profundos, estudios psicológicos, culturales, antropológicos, con lo que yo estoy de acuerdo de qué manera un idioma moldea los modos de pensar. Otra forma de ver esto es comparar los distintos idiomas, ¿no? Que por ahí podés conocer o escuchar. Y cuando vos haces un análisis, por ejemplo, de la estructura sintáctica de una oración en alemán, en inglés y en español, te vas a dar cuenta que la estructura que se le da a esa oración, la forma de organizar los elementos dentro de una oración, tiene que ver con esa cultura, ¿sí? Con las personas que hablan ese idioma, con el modo de pensar y el modo de interpretar el mundo. Si yo pongo primero el sujeto, ¿sí? Es porque en mi cultura el quién es lo más importante y por alguna razón cultural y mucho más profunda, el quién es lo más importante en mi cultura. Yo tengo muchos ejemplos del árabe, ¿no? Que no lo podemos ver escrito porque no lo conocemos, pero mi familia era árabe. Y por ejemplo,
el modo de nombrar a una persona era su nombre y el nombre de su padre, varón. Por ejemplo, mi nombre sería Eugenia, hija de José. Hija es la palabra bent o bint o bin. ¿Vieron Bin Laden? ¿Cómo era? ¿Osama? ¿Bin Laden? Osama Bin Laden. Bien, es Osama, hijo de Laden. ¿Sí? Entonces, yo sería Eugenia, hija de José, mi hermano sería Roberto, hijo de José, mi hermana sería Norma, hija de José. ¿Sí? De esa manera se nombran las personas en árabe. Por ese motivo, por ejemplo, en la Argentina tenemos muchas personas de apellido Miguel, Juan, Julio. Pues, ¿y qué apellido? Yo tenía un vecino que se llamaba Julio Juan. ¿Y cuál es el apellido y cuál es el nombre? Porque en realidad él había sido Julio, hijo de Juan. Y al llegar a la Argentina le quedó el Juan como apellido, lo mismo que Lorenzo Miguel, aquel histórico sindicalista. Entonces, de esa manera de nombrar a las personas en el árabe, tiene mucho que ver con su cultura. No es casual el modo en que usamos las palabras. Porque, por ejemplo, ¿por qué va el nombre del padre y no de la madre? Yo nunca me hubiese llamado a Eugenia hija de María. No, es hija de José, por empezar. El nombre de pila del Papa funcionaba como apellido. Y además, en eso no solo estás reivindicando el linaje paterno, sino que además estás poniendo a la persona como perteneciente, como propiedad de, como cuando se hablaba de, yo soy Eugenia Flores de González, porque soy casada con un tal González. Ese de no lo usa más ninguna mujer en castellano, o casi ninguna, porque era como poner un sentido de pertenencia, digamos. Se puede interpretar o no así, ¿no? Pero ese apellido de casada con el de no se usa. Una mujer ahora puede optar por usar su apellido de casada, pero sin la preposición de. ¿Sí? Entonces, esos modos de usar las palabras tienen que ver con la cultura. Por eso, cuando nosotros usamos lenguaje bélico en el fútbol, ¿sí? Estamos de alguna manera moldeando una cultura violenta y estamos relacionando permanentemente a un partido de fútbol con un evento violento que sería una batalla, por ejemplo. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudiantes del lenguaje. Vos deberías, Francesco, si te interesa, por ejemplo, buscar estos teóricos y ver con cuáles podés estar de acuerdo y cuáles no, porque seguramente habrá teóricos del lenguaje que digan que no tienen nada que ver, pero yo francamente no los conozco, nunca vi una teoría así. Lo que sí he estudiado desde la lingüística y la antropología y la semiótica es cómo el lenguaje moldea el modo de pensar de una cultura. ¿Sí? Entonces, Federico, ¿te acordaste de tu duda a todo esto? Sí, pero era viejo, era acerca del video. ¿De qué video? ¿Me mato? El que teníamos que hacer de la opinión. Y le pregunté si lo teníamos que subir a YouTube o cómo teníamos que hacer. Ah, no, yo creí que era algo me parece que era algo en relación al apunte. Bueno, este último apunte, que es el de Rojas Torrijos, está bastante sintético, bastante interesante, me parece a mí, y haciéndole un estudio más profundo, digamos, si ven ustedes las llamadas al pie, van a ver que se citan varias leyes, varios documentos, varios estudios en relación a los medios de comunicación, en relación al deporte, etcétera, que les puede interesar buscarlos en internet y ver más en profundidad lo que esos estudios decían. Lo que me importa de este trabajo son las características del lenguaje deportivo que el autor plantea, con las que estoy de acuerdo en general,
Aquí él habla de cómo fue adquiriendo espectacularidad, ¿sí? El relato y el lenguaje en lo deportivo, y de cómo también, además de informar, debe proporcionar entretenimiento, debe ser divertido de alguna manera, y muchos autores hablan de que el lenguaje del periodismo deportivo tiene que ser coloquial. Yo ahí a algunos de ustedes les corregí en el trabajo, les dije que se entiende por lenguaje coloquial, porque podemos, muy a grandes rasgos, marcar 3 niveles del lenguaje, que sería uno súper técnico, formal, filosófico, si se quiere, un lenguaje coloquial, que coloquio es la conversación, o sea, lo que uno usa habitualmente para comunicarse, y un lenguaje vulgar, ¿sí? Casi se me cae el caramelo. Y un lenguaje de tipo vulgar. Lo que en general se plantea es, el periodismo deportivo debe usar un lenguaje coloquial, pero no caer en la vulgaridad, ¿sí? Vulgar sería cuando ya insultamos, cuando en realidad usamos un lenguaje que no está objetivamente describiendo el hecho deportivo, etcétera. Eso sería caer en la vulgaridad. Y tampoco tenemos que usar el lenguaje del artículo editorial, digamos, donde se va más a lo profundo y a lo filosófico. Optamos por un lenguaje coloquial, divertido. No hay que olvidar el contenido apasionado, digamos, que tiene este tipo de lenguaje, sobre todo en relación al fútbol, porque eh, nuestro público es un apasionado sobre el fútbol, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea coloquial, que sea apasionado, divertido, entretenido, no significa que pierda rigurosidad, que deje de ser, que pierda seriedad en términos periodísticos, o sea, no significa que digo cualquier cosa. Otra cosa que también en lo que los autores, vuelvo para atrás en este sentido, que los autores están de acuerdo, tanto este como el Muñoz, es que el periodismo deportivo ha tomado ha tenido mucho más desarrollo en este último tiempo por la popularidad y el desarrollo de los eventos deportivos, por el interés del gran público, digamos, por los eventos deportivos, empieza a haber muchos más periodistas deportivos que van generando un lenguaje propio, ¿sí? Un idioma, de alguna manera, un lenguaje técnico del periodismo deportivo, se van generando palabras nuevas, nuevos modos de describir, de relatar, y todo eso está muy bueno, hay incluso neologismos. Pero ahí es a donde ellos insisten, bueno, no caer en la vulgaridad y, sobre todo, en empezar a utilizar el mismo lenguaje de tipo patotero y violento que utilizan los hinchas, ¿no? Chicos, quiero la cámara, por favor. Y Brian, no sé por qué estabas tipeando hace un rato, después Francesco se ríe. Están peor que en el aula ustedes. Profe, yo estoy tomando nota. Ah, bueno. Ah, que es un genio Brian, entonces está bien. Perdón, Brian. Los demás hay muchos que no tienen la cámara y no sé por qué. No sé cómo van a hacer el parcial la semana que viene. Entonces, continuando. Hay cada vez más periodistas deportivos, se va generando un lenguaje propio de la disciplina, hasta ahí está todo bien. Hay estudios que plantean la cantidad, que hablan sobre la cantidad de público, de seguidores que tiene en el mundo los eventos deportivos y la información deportiva, ¿sí? Entonces, hay un estudio en lo de Muñoz, cita un estudio de una estimación de cuál es el público del fútbol en términos internacionales, y que es un público mayoritario, digamos, el del fútbol, y que son millones y millones de personas, y que por eso es tan importante definir
una ética en cuanto a cómo nos comunicamos en relación o alrededor de los eventos deportivos y sobre todo de fútbol, porque ese tipo de comunicación es la que va a llegar a muchísimo público en el planeta, ¿sí? Tenemos muchísimos seguidores. Por eso también la responsabilidad del periodista deportivo es aún mayor, digamos, por la cantidad de público y la masividad del público a nivel planetario, si se quiere. Después habla de la información deportiva y los contenidos violentos y marca varios ítems, digamos, por los cuales este lenguaje, este tipo de información puede estar de alguna manera contribuyendo a la violencia, y eso es con lo que Francesco no está del todo de acuerdo, pero los autores en general sí, y yo también. De todos modos, vemos que qué es lo que este autor plantea. En primer lugar, lo del sensacionalismo, que esto tiene que ver con lo que hablábamos recién de Márcico y cuando el Maxi Flara plantea, pero es lo que vende, ¿no? Si nosotros entramos en ese estilo de producción periodística, el sensacionalismo es como, sí, es un estilo de producción que apunta, como se dice, apunta a estos detalles morbosos, a detalles que en realidad no aportan tanta información, pero es lo que se supone que mucha gente va a seguir, como por ejemplo los chismes sobre la vida privada de las personas, las peleas, las disputas, esto de este jugador Romero que le partió la pierna al otro, entonces eso va a tener mucho más seguidores y mucho más público que cualquier otro tema bastante más profundo en deporte. O sea, es más importante eso que el logro de un deportista olímpico, por ejemplo, o en su momento era más importante que un jugador le robó la novia al otro, que era más importante eso que cómo jugaba, o que cuál era su desempeño deportivo, su rendimiento deportivo. Y sí, hay mucho público para la prensa sensacionalista, lo que fue llamado prensa amarilla, pero hay que tener en cuenta que si lo elijo y lo quiero hacer, lo puedo hacer. Si lo que quiero vender, lo que quiero hacer es vender, lo puedo elegir y puedo tener un medio de comunicación sensacionalista y amarillo sobre, digamos, sensacionalista sobre deporte. Pero bueno, se trata, no sé si de periodismo, pero de otro estilo, en donde la información y la opinión y el debate con argumentos queda en segundo lugar. Lo que yo hago en este caso y en este tipo de periodismo es darle importancia a detalles que en realidad comunicacionalmente no eran tan relevantes, ¿sí? Y sobre todo, y ahí es donde para mí deja de ser periodístico, digamos, es un estilo que va a priorizar el entretenimiento a la veracidad. O sea, es más importante que sea entretenido a que sea cierto lo que estoy planteando, ¿sí? Entonces, si yo en el deporte elijo este estilo, sí se supone, o plantea el autor, es una manera de contribuir a la violencia cuando en realidad yo me dedico, hablando lisa y llanamente, al puterío, ¿sí? Yo en vez de generar un debate a través de un medio de comunicación propio sobre cuál fue la estrategia de juego del director técnico de un equipo, genero un debate acerca de si lo insultó al otro, le pateó la pierna, le tiró abajo, le quitó la novia, etcétera, etcétera. Entro en detalles que no tienen nada que ver con el deporte o con lo deportivo, me dedico a esos detalles y sobre todo provoco que la gente se enfervorice y discuta y se pelee, digamos. ¿Por qué? Porque el sensacionalismo apunta a esto, a las emociones, al morbo, al poco uso de lo racional. Y ustedes, para mí no hay nada más sensacionalista que las previas de los Bailando por un Sueño y todos esos programas de Tinelli, de Marcelo Tinelli,
cual no lo critico, pero eso es lo que él hace, ¿sí? Cuando hace, si yo hago sensacionalismo, bueno, es lo que quiere vender, es lo que quiere hacer, me parece bárbaro. En esta carrera se estudia periodismo, no chismorreo, digamos, no es eso lo que, o por lo menos de eso se trata, de que aprendan un poco de los elementos del periodismo. Entonces, este estilo sensacionalista, cuando apunta a esta emoción y a enfervorizar pasión y qué sé yo, sí contribuye a la violencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, volviendo a lo de Márcico, suponete que cualquier otro entrevistado me dice que sí, porque el Lázaro Ifrán es un estúpido que no sabe jugar al fútbol, es un tronco de madera, y yo lo reproduzco tal cual, yo lo estoy haciendo para que el tal Lázaro Ifrán conteste, y le conteste más fuerte, y lo que estoy generando no es un debate, porque no hay verdaderos argumentos. Lo que estoy generando es una pelea barata, ¿sí? Profe, lo mismo que con las declaraciones saca de contexto, que se habla muchísimo. ¿Sí? Eso también, eso me parece que, por ejemplo, genera más violencia en sí, a mi entender, que un comentario belicista. Sí, por supuesto. También es más directa cómo genera la violencia, es mucho más directo cómo lo genera. Sí, claro que sí. Y, por ejemplo, si en este caso viniera un malintencionado con el video este de la clase de Zoom, separa la parte donde yo dije Lázaro Ifrán es un estúpido, ¿sí? Lo editas, lo recortas a eso, de esta clase, lo publicas y me como una flor de demanda porque dicen, la profesora Flores trató de estúpido a un estudiante. Lázaro, por favor, era un ejemplo. No, No hay problema, profe. quiero decir, esto es sacar de contexto. Y vos lo podrías hacer, ¿sí? Lo podrías hacer, recortas esta parte del video, lo publicas y decís, mira la profesora. Y se arma un redespelote donde vos vas a conseguir, sí, tal vez muchos seguidores. Ahora yo te pregunto, ¿es veraz que yo trate de estúpido a Lázaro Ifrán? ¿Es Tienes cierto? que demostrar la contraprueba. Está bien, pero yo les pregunto a ustedes que han sido testigos de esto. ¿Es cierto No, que no es cierto. yo estaba dando un ejemplo, ¿no es cierto? A eso voy con lo que vos planteas, Francesco, tal cual, sacar de contexto. Lo sacás de contexto y es absolutamente otra cosa lo que yo dije. Y te puede pasar con los entrevistados, y de hecho muchas veces en el periodismo se hace eso. Muchas otras veces, ¿sí? Ojo con esto, y sobre todo los políticos hacen declaraciones y después dicen, ah, pero la sacaron de contexto. Lo que pasa es que hay declaraciones que sea en el contexto que sea, tienen un significado del cual el político ya después no se quiere hacer cargo. Es como que que estaba en el video en el Congreso de la Nación con su novia, es como que diga, ah, pero me sacaron de contexto el video. Loco, ese video no está bien ni en ningún contexto. ¿Está? Salvo pornografía, no sé, contexto erótico si querés, pero eso no estaría bien, no hay manera de sacar de contexto esa cosa que hiciste. Entonces digo, ¿es cierto? ¿Se le cortó a Francesco? Bien. Es cierto que se pueden sacar de contexto las cosas y generar violencia, pero también es cierto que muchos se cubren con esto de, ay, me lo sacaron de contexto, y en realidad no es que el periodista lo sacó de contexto, sino que dijo una barbaridad en cualquier contexto. Bien. Entonces, eso era en relación al sensacionalismo, ¿no? Si optamos por el sensacionalismo, por supuesto que las peleas, los puteríos y todo lo que en el fondo puede generar violencia, es lo que yo voy a utilizar, ¿sí? Y es el modo en el que algunos periodistas deportivos están fogoneando la violencia en el deporte. Es como cuando hay una previa de un partido, qué sé yo, y la vamos calentando a la previa. Entonces, entrevisto a los
a los equipos que van a jugar, a los directores técnicos, como para que se digan de todo, ¿viste? Y bueno, sí, capaz que después van a la cancha y se agarran a trompada, o los hinchas se agarran a trompadas, y yo O recaliento. no, o calientan la previa y después adentro de la cancha no hacen nada. Podría La ser, boquean. está bien, podría ser, y ojalá fuera así, pero si después van a la cancha y los que se agarran a trompadas son los hinchas, suponete que hubiera, o hay mucha violencia en el partido de fútbol, se juega muy sucio o se agarran a trompadas los jugadores, no puedo dejar de analizar lo que se dijo en la previa, ¿me entendés, Francesco? Puede que no pase nada, pero si pasa tengo que ver qué es lo que se estuvo diciendo. Y ahí es a donde yo juego con fuego de alguna manera. Yo como periodista hago que se tiren con munición pesada en la previa y después veo qué pasa o trato de evitar eso. No sé. Trato de evitarlo. Tampoco es que voy a hacer una previa de angelitos de la guarda, no se trata de eso, porque son adversarios deportivos, hay una competencia, hay un encuentro, una disputa deportiva, pero trato de siempre llevarlo en términos deportivos, ¿sí? No es que voy a hacer un angelito del Señor en la previa y somos todos amiguitos, tampoco eso, pero tampoco munición pesada, como quien dice. El tema del lenguaje vulgar que plantea este autor, no me voy a acordar nunca de los apellidos. Yo cuando iba a la facultad tenía que estudiar por autores y citaba los apellidos, pero estos gallegos con doble apellido me confunden. Rojas Torrijos es este. Bien, él plantea lo de vulgar y malsonante también como contribución a la violencia, el lenguaje vulgar y malsonante, que ahí la responsabilidad es del periodista deportivo, es que cuando tengo falta de vocabulario recurro a la vulgaridad, ¿sí? Al insulto, a la palabra fácil. ¿Por qué? Porque no me vienen más palabras a la cabeza. Y eso me parece que en lo periodístico es un problemita, chicos. Tengo que tener un diccionario lo suficientemente amplio en términos léxicos e idiomáticos para no tener que recurrir al insulto, la puteada o decir el árbitro es un tronco. Tengo que tener otros adjetivos. No está tan mal decir que el árbitro es un tronco, pero digo, tengo que tener otros modos y otras palabras para evaluar el desempeño de un árbitro. Soy un profesional, o sea, yo no puedo hablar como habla el de la tribuna, ¿sí? Entonces, cuando no tengo un vocabulario lo suficientemente amplio y apelo al lenguaje de la calle, y sí es muy probable que meta la pata, ¿sí? Que termine insultando, usando expresiones insultantes, ¿sí? Y contribuyendo, como quien dice, a la violencia o siendo yo mismo violento. Me parece que esto también se está por cortar. Chicos, ¿podemos hacer una pausa de 10 minutos? Porque tengo una lastimadura en el dedo que me está sangrando y tengo miedo de morir desangrada. ¿Qué? Se le puede infectar. Sí, ya bueno, un corte bastante feo me hice cortando el pan y se me abre a cada rato. Chicos, cortamos y volvemos, son las 11:04 según mi computadora. ¿A qué hora quieren volver? ¿Quieren hacer un recreíto o volvemos lo más rápido posible? Me da lo mismo. Como la y cuarto y 20, ¿o no? 11:15 volvemos, 11:15 para que preparemos un café. Queda poquito, pero volvemos a las 11:15, ¿dale? Dale. Listo.